¿Qué cambios se necesitan en la cultura de la prevención para que campañas de vacunación como la del papiloma humano tengan éxito? ¿Qué se juega Venezuela y América Latina en la disputa entre Enrique Capriles y Hugo Chávez por la presidencia? Quédense con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El inicio de la actividad sexual es cada vez más precoz en los adolescentes mexicanos. Esta realidad ha obligado al sistema de salud a replantear sus estrategias para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano se aplicó por primera vez esta semana a alumnas del 5º grado de primaria para protegerlas de este mal antes de que inicien su vida sexual. Los adolescentes son biológicamente más vulnerables a adquirir enfermedades de transmisión sexual, pero tienen poca conciencia del riesgo. A los padres les preocupa, sobre todo, evitar embarazos tempranos, sin reparar muchas veces en que este virus puede provocar cáncer cérvico-uterino. ¿Por qué decidió la Secretaría de Salud incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano en la Semana Nacional de Salud? De este tema nos habla Judith Hernández en el siguiente reportaje. El dolor que provoca una inyección en el brazo puede evitar sufrimientos mucho más grandes. A mí me pusieron la vacuna del papiloma humano para que no me enfermara del cáncer. Es importante pues porque con esa vacuna pues ya no te puede dar, bueno sí te puede dar, pero ya no tanto el cáncer. A fin de proteger la salud de las futuras generaciones, la vacuna contra el virus del papiloma humano causante del cáncer cérvico-uterino se incluyó por primera vez en el cuadro básico de vacunación. Implica un hito, el inicio, el principio del fin del cáncer cérvico-uterino si México es constante y aplica con la misma perseverancia, uniformidad, generalidad, la vacuna contra el virus, de la misma forma que ha aplicado exitosamente otras vacunas contra enfermedades igualmente prevenibles, pero igualmente graves, como el del cáncer cérvico-uterino. Cada año este padecimiento provoca la muerte prematura de más de 4,000 mujeres en México. Que uno de los agentes causales del cáncer cérvico-uterino lo es el virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces, desafortunadamente tenemos un gran problema con este padecimiento. El cáncer cérvico-uterino actualmente ocupa el 2º lugar como causa de mortalidad en la mujer dentro de las neoplasias. Durante esta tercera Semana Nacional de Salud se aplicarán más de 1 millón de dosis a niñas que cursan el 5º grado de primaria o que tienen 11 años. Una primera dosis ahora en octubre, una segunda dosis entre marzo y abril del año próximo, y pasando 60 meses tendremos que aplicar una tercera dosis. Se optó por aplicar la inmunización a niñas de esta edad para que estén protegidas antes de iniciar su vida sexual. En lo que nosotros denominamos la educación sexual y reproductiva, hemos observado un comportamiento diferente al que se venía dando, ¿no? Y existe las prácticas sexuales. Entonces, lo que nosotros queremos tener es la garantía de que cuando estas niñas de 11 años ingresen ya a la secundaria, se encuentren protegidas. La aplicación de esta vacuna se realiza fundamentalmente en las escuelas, aunque también se aplica en los diferentes centros de salud. Sí, nosotros la vamos a aplicar a niñas de 5º año que no hayan podido asistir a las escuelas, y posteriormente a niñas de 11 años vamos a aplicar la vacuna del papiloma humano. Yo al principio no me la quería poner, pero me dijo mi mamá que era en la escuela o era en un centro de salud, y pues entonces ya me autorizaron y todo, y pues ya vinimos aquí y me la aplicaron acá, en mi escuela. El único requisito es llevar una copia de la cartilla de vacunación y un permiso firmado por los padres.
Yo la autoricé porque es para prevenir la enfermedad del papiloma humano. Produce cáncer, entonces para las niñas es mejor la prevención y no padecer esa enfermedad que es mortal. Yo le conté a mi mamá que la maestra nos había dado un permiso para que nos vacunaran y ella nada más lo firmó y dijo que sí. En ocasiones, la falta de información sobre los beneficios de esta vacuna ha provocado cierta resistencia entre los padres. Sin embargo, los especialistas aseguran que se trata de un biológico totalmente seguro. En su contenido no trae virus completos ni vivos, trae fracciones. Entonces no puede infectar en realidad, no puede reproducirse en el organismo. Únicamente puede provocar reacciones como cualquier otra inyección. Pueden presentar dolor local o en algunas niñas se puede presentar vómito y se les da la indicación en caso de dolor, fomentos con hielo sin sobar únicamente. En clínicas privadas, el costo de la vacuna es elevado. En el sector privado va a variar, pero anda su costo entre los 1,000 a 1,500 pesos. La dosis, así es. Y estamos hablando de que aquí son 3 dosis las que se deben de aplicar, ¿no? Por ello, las autoridades sanitarias aseguran que se trata de un esfuerzo presupuestario importante. Para el año 2012 se ha realizado una inversión por parte del gobierno federal para esta estrategia de 300 millones de pesos. La segunda dosis que se realizará en 6 meses a las mismas niñas, es decir, en mayo del año 2013, debemos decirlo con toda certeza, está ya adquirida desde este año, por lo cual la aplicación el siguiente año está totalmente garantizada. Aunque las autoridades aún no lo tienen contemplado, no se descarta que a futuro también los adolescentes hombres puedan ser vacunados contra este virus, pues tanto el hombre como la mujer pueden contagiarse y transmitir el virus sin saberlo. En la primera instancia, quien tiene el problema principal pues es el género femenino. Entonces, quizás en un futuro, no tengo esta respuesta, se tendrá que considerar. Las prácticas sexuales cambian vertiginosamente en el país. A mediados de la década pasada, se duplicó el porcentaje de adolescentes que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años. Hoy, el 30% inicia su vida sexual abajo de los 19. Estos cambios de conducta con frecuencia superan los enfoques de las políticas públicas. En el caso del papiloma humano, por ejemplo, las campañas de salud excluyen a los hombres, que son los portadores del virus. De las prácticas sexuales de los adolescentes, preocupa el problema del embarazo temprano y hay menos atención a la propagación de enfermedades de transmisión sexual, tanto en los hombres como en las mujeres. Por eso es urgente que las campañas de salud se acompañen de políticas más amplias de educación sexual, que logren convencer a los adolescentes de evitar conductas de riesgo como el sexo sin preservativo. No deja de llamar la atención el público objetivo de esta campaña de vacunación. ¿Cuántas niñas de 5º año de primaria van a ser vacunadas contra el papiloma humano? Aproximadamente vacunaremos a 1 millón de niñas en 5º año de primaria y otras 200,000 niñas de los 11 años de edad que no se encuentran en el sistema escolarizado. 1.200.000. ¿Por qué la política pública se está dirigiendo hacia ese segmento de la población? Porque nuestras niñas están iniciando su vida sexual de manera temprana, entre los 12 y 13 años de edad. 12 y 13 años. Exactamente. Y queremos protegerlas precisamente antes de que tengan sus primeros contactos sexuales y realmente estén protegidas contra la infección por el virus del papiloma humano. A veces parece que la realidad va mucho más rápida que las políticas públicas. ¿Cómo hacen para tratar de no perder, digamos, el paso de lo que está pasando? Realmente tratamos de ver en función de los problemas que está presentando de salud nuestra población y ver
enfocarnos precisamente a los grupos que se encuentran más vulnerables para proteger su salud y prevenir enfermedades como es en este caso para estas niñas. Ahora, por ejemplo, el hombre es clave en la transmisión del papiloma, es el agente portador. ¿Por qué las campañas no se dirigen prioritariamente hacia hombres y se quedan, o digamos, se restringen en mujeres? Bueno, tú sabes que efectivamente el hombre es portador, pero no es portador asintomático, no enferma. La mujer sí desarrolla un cáncer cervicouterino si recibe la infección por VPH. Entonces, vamos a proteger a las niñas contra los tipos cancerígenos para que en un futuro ellas no padezcan el cáncer, aun cuando pudieran tener contacto con esto. Sin embargo, por supuesto que existen campañas de concientización para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué clase de cambios crees que deben de haber en las prácticas sexuales de los adolescentes para que esta clase de campañas puedan tener éxito? Bueno, realmente el cambio es sobre todo en la conciencia real de saber que se están protegiendo de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, que en muchos casos por lo temprano de sus edades los ponen en riesgo sus vidas, enfermedades tan peligrosas como el VIH, el mismo VPH por el cáncer que puede generar, la hepatitis B. Entonces, estas enfermedades sí pueden ser mortales, entonces protegerse realmente de esto mediante el uso del preservativo normalmente. Pero pareciera que frente a problemas como el SIDA o el embarazo temprano, el asunto de las enfermedades de transmisión sexual tienen menos importancia, menos relevancia. ¿Es correcto o no? No, realmente nosotros, si te fijas, el gobierno federal en todas sus instituciones del sector salud trata siempre de concientizar a nuestra población mexicana de que las enfermedades de transmisión sexual son un gran riesgo de salud para todo el país. Su salud pública se encuentra en riesgo si no cambiamos nuestra actitud hacia estas enfermedades y nuestra conducta sexual. En concreto, ¿qué prácticas crees crees que deben de cambiarse? Por supuesto, mira, los adolescentes retrasar el inicio de su vida sexual activa, por supuesto, ¿sí? No por iniciar antes se vuelven más hombrecitos o más mujercitas, sino realmente protegen su salud. Si ya inician su vida sexual activa, bueno, protegerse de alguna manera de estas enfermedades de transmisión sexual. Tenemos los métodos anticonceptivos y los métodos de protección, como el preservativo para enfermedades, protege prácticamente contra todas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si ellos se concientizan y realmente entienden la gravedad de esas enfermedades, pueden mejorar significativamente los problemas de salud de este país. Da la impresión de que esa clase de mensajes de la política pública no están llegando a los adolescentes. ¿Por qué? Realmente es quizá la actitud de los mismos adolescentes. Si te lo dice un adulto, no, quizá me lo dijo un adulto. En ese sentido, se han formado los famosos grupos de adolescentes promotores de salud, los GAPS, que precisamente son facilitadores, acceso uno a uno, compañeros de la misma edad que están promoviendo estas acciones de salud para que quizá se logre una mayor concientización a este grupo de edad. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿qué se juega Venezuela y América Latina en la disputa entre Enrique Capriles y Hugo Chávez por la presidencia? Los venezolanos decidirán en las elecciones de este domingo entre continuidad y ruptura. En 13 años, el presidente Hugo Chávez ha sobrevivido a un golpe de Estado, un referéndum sobre su mandato y el cáncer. Pero esta vez, el voto ciudadano en las urnas es el mayor riesgo para su poder. En los últimos años, la oposición ha ganado peso político poco a poco. Ahora se presenta unida por primera vez en torno a Enrique Capriles, un candidato pragmático, joven y sin vínculos con el viejo régimen. La sociedad venezolana está dividida, social y políticamente. ¿Qué va a pasar entonces en Venezuela el próximo domingo? ¿Y cuál es el impacto de esta elección en América Latina? Alberto Sierra nos habla de este tema en el siguiente reportaje. Nunca antes en sus 14 años de gobierno, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha enfrentado una lucha tan cerrada en las urnas.
Algunas encuestas muestran una reñida competencia entre él y su rival, el candidato de unidad de la oposición, Enrique Capriles Radonsky. El exgobernador del estado de Miranda mostró su fuerza el domingo pasado en Caracas. Sus seguidores abarrotaron la avenida Bolívar de la capital venezolana. Mareas humanas que solo se habían visto en actos chavistas desbordaron la principal vía de la ciudad. Lo que yo nunca me imaginé es que iba a haber este huracán en la calle, aquí en la avenida de Tuna. ¡Que Dios bendiga Caracas! Aquí no hay espacio ni para la división, ni para la factura, ni para el rencor. La época del odio a partir del 7 de octubre queda enterrada en Venezuela. Los colores de Capriles son los de la bandera nacional, amarillo, azul y rojo. Su lema, hay un camino. El dirigente del partido Primero Justicia es el candidato de 17 fuerzas opositoras que por primera vez han hecho a un lado sus diferencias para derrotar a Chávez. Capriles para mí representa esperanza. Con mis 19 años de edad no he visto otro gobierno, solamente el de Hugo Chávez Frías, y me parece que es hora de un cambio. A lo largo de su campaña, Capriles ha criticado la política interna y exterior de Chávez. ¿Cómo podemos hablar de independencia de un país donde usted sale y bueno, y usted se persigna para evitar ser víctima de la violencia? Yo le quiero decir a ustedes, a todos ustedes, la verdadera independencia es tener seguridad, es tener vivienda, es tener empleo, es tener luz, es tener agua, es caminar tranquilo por las calles de Venezuela. Asegura que de ganar, se acercará a Estados Unidos y revisará las relaciones con Cuba, país al que Chávez subsidia su demanda petrolera. También respaldará las pláticas de paz en Colombia, de las que Chávez ha sido promotor, pero suspenderá los lazos estrechos con Irán y Bielorrusia. El presidente Hugo Chávez es el candidato de 13 formaciones políticas. La más importante de ellas es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que fundó en 2007 para aglutinar en una sola organización a sus seguidores. Afirma que venció al cáncer que le diagnosticaron en 2011 y se muestra confiado en el triunfo. Chávez son ustedes, venezolanas y venezolanos. Chávez es un pueblo. Chávez es una patria. A Capriles le reprocha su origen adinerado. Porque hay que recordar de dónde viene el candidato burgués. Bueno, nació en cuna de oro y fue formado dentro de esos hogares de la alta burguesía. Nunca le costó nada tener nada. No sabe lo que es patear un barrio y luchar para criar a unos hijos, a un hogar, a una familia. Lo que es sudar por la patria, no lo sabe, pobrecito. Este jueves, el artífice del socialismo del siglo XXI cerró su campaña con un mitin masivo en Caracas. Le doy gracias a la vida, como dice la canción, gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes. 4 de octubre. Y hay un solo grito que se oye por toda Venezuela. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! El próximo domingo están convocados a las urnas casi 19 millones de electores. Se abrirán cerca de 14.000 centros de votación. Más de 100.000 venezolanos residentes en el extranjero podrán votar en 126 consulados. Debido a que Chávez cerró el consulado en Miami, los venezolanos residentes en esa ciudad, en su gran mayoría opositores, planean viajar 36 horas por carretera a Nueva Orleans para votar en esa ciudad. En medio de la enorme división política que impera en el país, sucesos como el asesinato de 3 opositores el sábado 29 de septiembre en Barinas hacen temer que el domingo puedan ocurrir brotes de violencia. Esto es lo que más inquieta a varios gobiernos del mundo, pues el país sudamericano es el quinto exportador de petróleo a nivel internacional. Petróleos de Venezuela, PDVSA,
aporta el 95% de los ingresos a las arcas del Estado y la nación venezolana importa 80% de lo que consume. De ese tamaño es el desastre económico en el país de América Latina que registra la inflación más alta. Un desastre que deberá atender el ganador del próximo domingo. Las elecciones venezolanas influirán también en el contexto latinoamericano por el protagonismo de Hugo Chávez en la región, la promoción de alianzas y el apoyo de la potencia petrolera a las naciones con posiciones antiestadounidenses como Cuba, Bolivia y Nicaragua. Chávez ha sido impulsor de la integración regional en torno a la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la Alianza Bolivariana para las Américas y Petrocaribe. La factura petrolera de uno de los productores con mayores reservas del mundo es decisiva para sostener tanto su política exterior como las políticas sociales internas. Sin embargo, su margen se acota por el giro de varios países latinoamericanos a posiciones más conservadoras. Además, enfrenta retos como la acusación de Estados Unidos al ejército venezolano de estar involucrado en el narcotráfico. En contraparte, tiene el apoyo de Irán y de China. Al interior, los venezolanos le reprochan cada vez más la inseguridad que viven y la creciente desigualdad social. Después de 13 años en el poder de Hugo Chávez, ¿cuál es la novedad de estas elecciones? ¿Existe el riesgo de que pierda o no? La novedad es que tenemos a la oposición unificada, compitiendo con un solo candidato fuerte, que es Capriles. Es un candidato además muy fresco que tiene una imagen de renovación, una imagen en buena medida separada del sistema de partidos tradicional de Venezuela, que está muy desprestigiado, y además de una imagen de gestión eficiente y limpia, lo que no tiene el gobierno. En ese sentido, hay una circunstancia favorable a la oposición. Sin embargo, Chávez sigue siendo muy popular, sus programas sociales le otorgan bastantes seguidores, sin dejar de mencionar la enfermedad de Chávez, que se ha tratado como secreto de Estado y que por lo tanto se presta a muchas especulaciones. Nadie sabe en Venezuela, ni en ningún, solo en Cuba, qué tan grave está Chávez, ¿verdad? Y qué tan en riesgo están su salud y su vida. Eso introduce un elemento de incertidumbre que puede explotar Capriles. ¿Qué peso van a tener factores como la inseguridad o la inflación en estas elecciones? Todos esos factores operan en contra del gobierno. Fundamentalmente, Capriles ha intentado ir en dos terrenos. Uno, criticar el tema de la seguridad. Efectivamente, Venezuela es uno de los países más inseguros de América Latina. La infraestructura también está muy deteriorada en Venezuela. Y por otro lado, está el tema efectivamente de la inflación, que ataca fundamentalmente al bolsillo de los venezolanos, a su capacidad de consumo. ¿Esas ventajas le pueden alcanzar a la oposición para vencer a Chávez? Yo siento que los dados están muy cargados a favor del gobierno, entonces me parece que a pesar de que hay unas cuestiones favorables para la oposición, realmente me parece muy difícil que pudieran aventajar pues todo el peso estatal en favor de Chávez. ¿En qué consisten los dados cargados? La autoridad electoral está totalmente dominada por el gobierno, es una autoridad parcial, y todo esto ha hecho que sus decisiones hayan sido en favor de la forma en que el gobierno conduce su campaña. Todo acto público, todo anuncio de obra pública, todo mensaje del gobierno es un acto de campaña. Es un acto de campaña que además tiene difusión en todos los medios por ley, en todos los medios de comunicación venezolanos. Cuando Chávez decide que quiere hacer llegar su mensaje a toda la población, por ley están obligadas todas las cadenas a unirse en imagen. Además del uso de recursos públicos en favor de la campaña del gobierno, un uso de recursos públicos sin fiscalización y sin ningún control.
¿Cuál es el impacto para América Latina de un triunfo o una derrota de Hugo Chávez? Chávez, su política exterior es una política exterior muy ideológica, muy polarizante, muy de dividir al continente entre amigos y enemigos de los Estados Unidos y además de mucha largueza en términos de apoyos fundamentalmente con petróleo. Esto para Chávez ha significado es para construir alianzas que eventualmente le prestan su apoyo en foros internacionales cuando se discute la situación de la democracia en Venezuela, que está muy deteriorada, la situación de la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Capriles fue muy claro. Capriles hasta ahora ha dicho que si él ganara, todos esos apoyos energéticos, todo ese petróleo regalado, se va a acabar y serviría para financiar y mantener los programas sociales del gobierno de Chávez. Entonces, en ese sentido, me parece que el equilibrio de fuerzas en América Latina sufriría un reacomodo porque el ALBA se vería muy debilitado, perdiendo a su principal patrón, y eso le daría, me parece, un carácter menos polarizante a la política de alianzas en América Latina. ¿Y si gana? Si gana, tendríamos que esperar una continuidad en el protagonismo que Venezuela adquiere en la diplomacia latinoamericana, sobre todo esta política que él llama la creación de un mundo multipolar, y que es precisamente el apoyo estratégico a todo aquel gobierno que se muestre contrario a los intereses de Estados Unidos. Un aspecto positivo podría ser la posibilidad de contar con la mediación de Chávez en el conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano, más que en el conflicto, en las pláticas de paz que están teniendo su origen, al parecer. En todo caso, ¿no se acotan los márgenes de actuación de Chávez en la región con el giro de varios presidentes latinoamericanos hacia posiciones más conservadoras? Chávez se acota cuando bajan los precios del petróleo y no puede financiar sus apoyos, tanto internos como externos. Mientras sigan los precios del petróleo altos, vamos a observar a un Chávez igual de activista. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.